Hola, ¿cómo están todos? Les habla Paula Martínez de Mi Presupuesto Familiar. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro en la comunidad Mi Presupuesto, en el cual vamos a analizar los temas a tener en cuenta en diciembre del servicio doméstico. En el encuentro de hoy nos vamos a concentrar en los temas que hay que considerar al finalizar este año 2020 y al iniciar el 2021. En otros foros anteriores que ustedes pueden ver en nuestro canal de YouTube, vimos cómo es el régimen laboral del servicio doméstico, todo lo relacionado con la registración y la baja de los trabajadores de casas particulares. Hoy vamos a ver en detalle cómo son los aumentos de sueldo para 2020-2021, cómo calcular ese salario, cómo es el pago de los aportes, cómo se calcula el aguinaldo, cuándo y de qué manera se pagan las vacaciones, y vamos a terminar con algunas consideraciones para tener en cuenta durante la pandemia. Empecemos viendo el aumento salarial que se acordó en el convenio colectivo para 2020 y 2021. Lo que se estableció fue un incremento del 28% sobre los salarios mínimos. Recuerden que en realidad el convenio no establece un porcentaje, sino que establece nuevos montos mínimos de remuneraciones que hay que cumplir. Por ahora, los valores que vamos a mostrar después son provisorios hasta tanto se publique la resolución de la Comisión de Trabajo de Casas Particulares, que todavía no salió en el boletín oficial. Bueno, este aumento del 28% se otorgará en 3 veces. El primer tramo es del 10% y se aplica a partir del 1 de diciembre de 2020. El segundo, de otro 8%, es en febrero de 2021. Y el tercero, por un 10% más, en abril de 2021. Los porcentajes se aplican siempre respecto de los valores vigentes a noviembre de 2020, que habían aumentado desde mayo de este año. También se estableció otra cuestión a partir de enero de 2021 para aquellos trabajadores de zona desfavorable de la región patagónica, y el diferencial que tenían de un 25% por encima de los salarios mínimos se va a elevar al 28% a partir del año próximo, desde el 1 de enero. La suba salarial acordada en el convenio impactará en el sueldo mínimo, pero siempre uno puede abonar un sueldo mayor por acuerdo entre las partes. Lo que fija el convenio son los pisos a pagar. En el caso de las empleadas por hora, el aumento se tiene que empezar a pagar desde el primer día de diciembre o del mes en el cual se vaya a dar el aumento, para febrero, para abril. Y para el caso de los trabajadores mensualizados, la suba recién se va a notar en el bolsillo cuando cobren el sueldo a fin de mes. Como les comenté antes, todavía no se firmó la resolución, o sea que hasta ese momento no es obligatorio dar el aumento, aunque se puede ir dando a cuenta. O después se pagará retroactivo en el caso de las empleadas que cobran por día. Un tema importante a tener en cuenta es que, como el primer tramo de este incremento es en diciembre, este primer 10% va a impactar en el pago del aguinaldo. Y en el caso del adicional para trabajadores de la Patagonia, el aumento de 3 puntos, como les dije, no impacta en diciembre ni en el aguinaldo, sino que se aplica recién el año que viene. Ahora vamos a ver varias diapositivas con los valores de los sueldos para cada uno de los periodos. El primero que ven acá es el valor base de los sueldos, los que ya regían entre mayo y noviembre de 2020. En este caso, como para comentar un caso típico, el pago por hora parte desde los 144,50 pesos para la categoría 5 de tareas generales con retiro, mientras que el sueldo mensual para la misma categoría empieza en 17.785,50 pesos. Ese era el valor hasta noviembre. El adicional para la Patagonia era un 25% más que esos valores.
En esta otra diapositiva vemos cómo quedan los valores de diciembre de 2020, que también se van a aplicar a los salarios de enero y tienen el incremento del 10%. Por ejemplo, el valor por hora empieza para la categoría 5 con retiro en 158,95 pesos la hora, y el valor del pago mensual por 48 horas de trabajo semanal parte desde los 19.564 pesos. El adicional por zona desfavorable en este caso va a ser del 25% en diciembre, pero con el sueldo de enero ya va a ir al 28%. Por lo tanto, los trabajadores de la Patagonia van a tener un primer aumento en diciembre y otro también en enero, ¿no? Por el tema del diferencial. En este otro cuadro están los salarios mínimos que van a regir desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 31 de marzo, y ahí lo que se incluye es un aumento del 8% calculado, recuerden, sobre los montos que regían en noviembre. Y aquí ya la Patagonia ya tiene el diferencial del 28%. Y aquí ven el último tramo del aumento previsto para el convenio, que son las remuneraciones mínimas que regirán a partir del 1 de abril de 2021, que tiene la última parte del 10% de suba. Veamos algunas consideraciones respecto de cómo calcular el sueldo. Como vieron en los cuadros, en el convenio se establecen las categorías y los montos mínimos, tanto por hora como por mes. Pero cada uno de estos montos se aplica en situaciones distintas. El salario del mes se aplica cuando se toma en cuenta por 48 horas de trabajo semanal. Si la persona trabaja más de 48 horas, se abona como una hora extra. En el caso de quienes trabajan menos de 48 horas, se puede aplicar un proporcional de este salario mensual siempre que la cantidad de horas trabajadas sean de 24 o más por semana. En la calculadora de mi presupuesto familiar que tenemos en el sitio, ustedes pueden ver cómo hacer el cálculo para el caso de un proporcional de pagos mensualizados. Aquí abajo les dejo el link para que ingresen a la calculadora, que ya está actualizada con los sueldos de diciembre. ¿Qué pasa si la cantidad de horas de trabajo semanal no llega a esas 24 horas? Bueno, en ese caso no se puede pagar un proporcional del sueldo mensual, sino que hay que aplicar el pago por hora. ¿Cómo se calcula en ese caso? Se toma el valor de la hora que está en los cuadros que publicamos antes y se multiplica por la cantidad de horas de trabajo. Es bastante sencillo el cálculo. Pero tengan en cuenta una cosa, el valor de la hora cuando uno paga por día, o sea, hasta 23 horas semanales, es mucho más alto que en el caso del proporcional del pago mensualizado. No les va a dar lo mismo, ¿sí? O sea, tengan eso en cuenta porque son situaciones bien distintas. Pasemos ahora al tema de los aportes que se pagan todos los meses a la AFIP. Por un lado están los aportes obligatorios, que tienen tres componentes. Lo que se llama el aporte del trabajador, que tiene como destino la obra social y que se resta de la remuneración bruta en el recibo sueldo. El segundo componente es la contribución patronal, que está destinada a la jubilación. Y el tercero es la cobertura de riesgos del trabajo o ART. La parte de la ART, esto es una particularidad de cómo se compone el aporte mensual, se paga en el mes en curso, pero la obra social y la jubilación se pagan a mes vencido. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que para que el trabajador tenga la cobertura de la obra social y también se compute ese mes como un aporte jubilatorio, tiene que completar el monto completo para las 16 horas o más semanales. Si la empleada trabaja menos de 16 horas y el aporte obligatorio no llega, ella puede elegir pagar la diferencia mediante aportes voluntarios para completar ese monto y tener la cobertura de salud y el aporte jubilatorio. Además, también se pueden realizar, estos son los aportes voluntarios, también se pueden realizar aportes voluntarios para incluir familiares en la cobertura de salud.
familiares del empleado, ¿no? En este caso, el monto a pagar es el mismo de la obra social del trabajador para un monto de más de 16 horas semanales, que ahora vamos a ver los números cuáles son en este caso. La reglamentación estableció que los distintos componentes de aporte aumentaran de forma diferente. La parte destinada a la obra social y la que va a la jubilación suben una vez al año en forma automática y tienen como variable de ajuste la movilidad previsional. Esta movilidad previsional es el aumento que se aplicó a las jubilaciones durante todo el año anterior. Esta suba comienza a regir para el periodo de enero, que vence en los primeros días de febrero. Eso es todos los años igual. Es decir, que en enero de 2021, esos dos componentes, obra social y jubilación, subirán en un porcentaje similar a los haberes jubilatorios de todo 2020, la suba de los haberes jubilatorios que hubo en todo 2020. No se aplicó este año la fórmula que dice la ley de movilidad previsional. Ustedes habrán escuchado que hubo aumentos discrecionales que se dieron por decreto, así que, bueno, habrá que ver qué porcentaje se toma para el aumento del aporte a la AFIP. Eso la AFIP tiene que reglamentarlo en enero. Y, por otra parte, el componente que va a la RT es totalmente diferente la forma de subir, porque lo que dice la reglamentación es que es un proporcional del salario mínimo de la categoría 5 con retiro. Por lo tanto, ese componente de RT no sube una vez al año, sino que va aumentando junto con el sueldo mínimo. El incremento se aplica en el mes de la suba salarial porque, como ya comentamos, la RT se paga por el mes en curso. ¿Qué pasa ahora en diciembre? Debería haber un incremento de la RT, pero como todavía no se publicó la resolución del convenio colectivo, la AFIP aún no actualizó estos valores. Entonces, lo más probable es que esto después lo haga el mes próximo en forma retroactiva. Aquí pueden ver los valores vigentes hasta noviembre de 2020 de los aportes obligatorios según la cantidad de horas de trabajo semanal. Donde ustedes ven la columna que dice aportes, es el aporte del trabajador que va a la obra social, y donde dice contribuciones, esa columna es la que se destina a la jubilación. En este caso, el tema del RT, que es la última columna del cuadro, están entre paréntesis los valores que deberían tener en diciembre si se aplicara el aumento del 10% para la RT. Pero como les comenté que todavía eso no está ajustado, bueno, lo que van a terminar pagando es el mismo valor que noviembre y luego habrá alguna cuestión retroactiva el mes próximo. Eso lo pagan en la página de la AFIP, tal como figura allí. Pasemos ahora a ver el tema del pago del sueldo anual complementario o aguinaldo. Para empezar, algunas consideraciones generales. Primero, el pago hay que hacerlo efectivo hasta, como mucho, el último día de trabajo del semestre. El semestre puede terminar en junio, si es el primer semestre, o en diciembre, según corresponde. El último día de trabajo no es el último día del mes, sino del trabajo del empleado. El monto a pagar es el equivalente a la mitad del mejor sueldo bruto del semestre, el sueldo bruto mensual. Si la persona no trabajó los 6 meses, el aguinaldo se paga en forma proporcional. Se divide ese 50% del mejor sueldo en 180 días y se lo multiplica por la cantidad de días trabajados. ¿Por qué puede ser que trabaje menos? Porque empezó después a trabajar, porque terminó antes, porque tuvo una licencia sin goce de sueldo o una licencia por maternidad. Serían las causas más comunes. Tengan en cuenta que el pago del medio aguinaldo de ahora, diciembre de 2020, incluye el aumento del 10% de los sueldos, el primer tramo del convenio. Además, un tema que seguramente muchos se estarán preguntando, durante la pandemia no se descuentan los días que el trabajador no concurrió a trabajar porque estaba en aislamiento. Cualquiera sea la circunstancia de aislamiento prevista en los decretos, si no concurrió a trabajar dentro de las normas,
Entonces esos días no se descuentan, o sea, se toman como si lo hubiera trabajado. El pago de los aportes a la AFIP es el mismo de siempre, no se modifica para nada. Y una cuestión operativa del pago del recibo sueldo en la página de la AFIP, el pago de diciembre incluye un ítem para agregar el aguinaldo. Va todo junto en el mismo recibo, sueldo de diciembre más aguinaldo. Tanto si la empleada cobra por día o si está mensualizada, el aguinaldo siempre toma como base el salario más alto del semestre. En el caso del pago mensual, ¿cómo es el cálculo? Bueno, se toma la remuneración más alta de estos 6 meses, de julio a diciembre, y se le aplica el 50%, porque es medio aguinaldo, ¿no? Medio aguinaldo en junio, medio aguinaldo en diciembre. En el caso del pago por hora, va a llevar un poquito más de trabajo porque hay que calcular cuánto se pagó cada mes, sumando todos los pagos por día que uno va haciendo por día. Se toma el mes donde el pago fue más alto y también ahí se le aplica la mitad. Veamos ahora el tema de las vacaciones. En primer lugar, el periodo en el que se deben otorgar las vacaciones va entre el 1 de noviembre y el 30 de marzo de cada año. Se pueden otorgar las vacaciones en cualquier periodo dentro de esas fechas. El empleador decide la fecha de vacaciones y debe notificar al trabajador con 20 días de anticipación. La licencia anual se puede dividir, o sea, se puede fraccionar a pedido del trabajador. Puede ser porque quiera tomarse un poco a fin de año y otro poco el resto del año. Si el empleado lo quiere hacer, lo puede pedir. Otra cuestión importante a considerar es que las vacaciones empiezan el primer día de trabajo habitual de la semana. Ejemplo, si es una empleada que trabaja miércoles y viernes, sus vacaciones se empiezan a contar el día miércoles y a partir de ahí se van contando los días. Si la persona está mensualizada, pero justo la semana esa, el lunes es feriado, las vacaciones van a empezar el martes, que es el primer día hábil de trabajo, y a partir de ahí se empiezan a contar los días. La cantidad de días dependerá de la antigüedad que tenga el trabajador al 31 de diciembre de ese año. Esto es así aunque las vacaciones las tome antes de esa fecha. Por ejemplo, si el trabajador se tomó las vacaciones el 1 de noviembre, bueno, lo mismo hay que considerar la antigüedad que tendría si llegara a trabajar hasta el 31 de diciembre. Y en cualquier caso, la forma de contar las vacaciones son días corridos, es decir, que se cuentan los feriados o los fines de semana como cualquier otro día. Cualquier día vale lo mismo. Aquí pueden ver la cantidad de días que corresponden según la antigüedad que tenga el trabajador el 31 de diciembre. Para empezar, la persona que trabaja más de 6 meses en un año tiene 14 días corridos. Y luego va aumentando hasta llegar a 35 días corridos de vacaciones si supera los 20 años de antigüedad. Ustedes vean ahí el cuadro con cada antigüedad cuántos días corresponden. ¿Qué pasa si no llegó a cumplir los 6 meses? Bueno, en ese caso se debe otorgar un día de vacaciones por cada 20 días de trabajo efectivo. Y acá pueden ver en esta tabla la cantidad mínima de días que corresponden según la cantidad de semanas trabajadas. El monto a pagar de vacaciones toma como base de cálculo el sueldo normal y habitual al momento de que se toma el descanso anual. Las vacaciones se abonan al inicio de la licencia, se pagan por adelantado. Entonces, lo que generalmente sucede es que el trabajador ese mes cobra bastante más del sueldo habitual porque cobra el sueldo del mes vencido más las vacaciones por adelantado, pero al mes siguiente ese monto pagado de vacaciones se resta de su salario habitual. La forma de cálculo, en caso de que uno paga por mes, es dividir el sueldo habitual por 30 y multiplicarlo por la cantidad de días de vacaciones.
Si fueran 14 días, se divide por 30, se multiplica por 14. Ese es el monto a pagar por vacación. En el caso de que sea pago por hora o pago por día, se deben abonar el mismo monto de horas que hubiera trabajado durante los días de vacaciones, ¿sí? Por ejemplo, si tiene 14 días corridos de vacaciones y el empleado trabaja 2 veces por semana, esos 4 días se le van a pagar por adelantado, recuerden, con la base de cálculo del sueldo que tenía al momento de salir de licencia. Si posteriormente hay un aumento, eso no corre, lo que corre es al momento de salir de la licencia. Ahora terminamos con algunas cuestiones a considerar este año 2020, que estamos en pandemia, que fue tan especial, ¿no? Como les dije antes, el periodo de aislamiento obligatorio se computa para el pago del aguinaldo para las vacaciones. Muchos consultan sobre este tema porque en otras actividades económicas se arregló que esos días que el trabajador no va, no concurre a trabajar, se consideren como pagos no remuneratorios. Pero en el caso del servicio doméstico no hubo nada de esto. Todo es remuneratorio, todo se incluye en el pago del aguinaldo y de las vacaciones. Lo mismo sucede con el pago de aportes a la AFIP, que sigue siendo el pago habitual y sigue siendo un monto fijo. Incluso en el mes de pago del aguinaldo, el monto es siempre el mismo todos los meses. No cambia en el mes que pagamos el aguinaldo porque no es un monto proporcional. Y lo último, respecto al otorgamiento de vacaciones, hay algunas consideraciones de profesionales laboralistas que señalan que no se podrían otorgar vacaciones si el trabajador está en aislamiento obligatorio, o sea, si no puede salir de descanso, porque no podría tomarse ese descanso. Es un tema, la verdad, que para acordar, para negociar entre el empleador y el empleado. Este fue un año complicado, no hace falta decirlo, todas las partes, todas las personas hemos tenido dificultades de todo tipo, tanto para cobrar como para pagar. Hubo situaciones complicadas porque hubo gente que no pudo concurrir a trabajar o por distintas causas. Y bueno, siempre hay que tratar esto, como hemos hablado en otras situaciones, el sector del servicio doméstico tiene muchas zonas grises y este año no hubo una reglamentación ni resoluciones específicas para el caso de la pandemia, sino que quedaron sujetos a los decretos generales. Entonces, hay casos acá que no se han tomado en cuenta. Pero bueno, en cualquier caso, lo mejor es tratar de hablar entre las partes y tratar de llegar al mejor acuerdo entre ambos, sobre todo para poder descansar este año tan complicado. Bien, hasta aquí llega la presentación de hoy. Les agradezco que se hayan quedado hasta acá, que se hayan sumado a este encuentro de la comunidad Mi Presupuesto, y los invito a que se sumen si aún no son miembros de nuestra comunidad.